¿Cómo funciona un restaurante? Cuando le expliqué la idea detrás de un sistema de solo presentaciones, Benno se encogió de hombros, sin impresionarse. Aparentemente, era más que común negar a las personas la entrada a tiendas y restaurantes sin una presentación, o en función de su ropa. Los clientes que pagan y actúan bien son cosas muy diferentes. Solo porque un cliente paga bien no significa que va a ser un buen cliente. De hecho, muchos de ellos se vuelven presumidos y arrogantes porque saben que están pagando bien. ¿Crees que quiero eso? Benno suspiró y se rascó la cabeza, probablemente imaginando un montón de clientes molestos que había tenido así. Seguí adelante y expliqué la diferencia entre mi idea y las presentaciones generalmente dadas en esta ciudad. Un sistema de solo presentaciones no se detiene en la introducción. Si un cliente presenta a alguien que roba, no paga o causa cualquier otro problema, dicho cliente será responsable de pagar y limpiar el desorden. ¿Quieres que el cliente sea responsable? Benno golpeó la mesa con el puño y se levantó, con los ojos muy abiertos mientras me miraba en estado de shock. No debe haber esperado mi explicación en absoluto. Sí. Es mucho menos probable que los clientes causen problemas, ya que involucrarán a quienes los presentaron en el desastre. Aquellos que presenten a otros serán muy cuidadosos acerca de a quién eligen. Naturalmente, dado que los problemas resultantes de su presentación volverán a ellos. Solo presentarán personas en las que se pueda confiar. ¿Pero no será eso esperar demasiado de los clientes? Benno volvió a sentarse y se frotó las sienes. Mi sugerencia había sido mucho más impactante para él de lo que había previsto. Era normal requerir presentaciones, pero claramente aquellos que hicieron presentaciones nunca fueron responsables de nada. En última instancia, está priorizando la atmósfera de la tienda y evitando problemas, por lo que el resultado final será que sus clientes habituales sientan que importan mientras disfrutan de comidas agradables e ininterrumpidas. Pero bueno, le dejaré esta decisión a usted, señor Benno. Mi trabajo consistía en dar consejos, el trabajo de Benno era tomar decisiones basadas en ese consejo. Me hizo una pregunta sobre un problema y le di una solución potencial. Nada más y nada menos. Mi vida como comerciante terminó antes de convertirme en aprendiz. No tenía idea si mis ideas retendrían agua en esta ciudad. Sin embargo, diré que no creo que tenga ningún problema con la implementación de nuevos sistemas siempre y cuando sea coherente con ellos desde el principio. Este es un restaurante donde los plebeyos podrán comer alimentos aptos para los nobles. Es pionero, y todos lo sabrán. Sin embargo, tendrás problemas si intentas introducir algo nuevo después de que el restaurante ya esté abierto. Benno frunció las cejas con más fuerza y miró el espacio vacío. Voy a necesitar aclarar muchos detalles si hago eso. No puede simplemente establecer algunas reglas que definitivamente nunca deberían romperse, y luego hacer pequeños cambios dependiendo de cómo se desarrollen las cosas. Este será un sistema totalmente nuevo, por lo que ser suelto y flexible debería ser más efectivo que tratar de perfeccionarlo desde el principio. Probablemente. Benno pensó, así que volví a mirar mi díptico. Bien, eso es suficiente sobre el sistema de solo presentaciones. Pensemos en lo que necesitamos preparar antes de que abra el restaurante. ¿De qué estás hablando? Acabamos de terminar de hablar de eso. Benno me dirigió una mirada perpleja. Revisé mi lista de cosas de las que no estaba seguro, luego miré a Benno mientras hacía pucheros. ¿De qué estás hablando? De lo único que terminamos de hablar fue de la decoración interior. Necesitarás menús y campanas para cada mesa, ¿no? Ambos deben ser de muy alta calidad para que coincidan con la atmósfera del restaurante. ¿Menús? ¿Para qué? Los camareros pueden decirles lo que tenemos. Los restaurantes en este mundo hicieron que los camareros informaran a los clientes del menú. Eso estaba bien para los restaurantes más comunes donde lo más complejo para preguntar era si querías que tu salchicha estuviera cocida o hervida, y para los hogares nobles ya que los camareros solo tenían que decir lo que los chefs ya habían hecho. Pero en un restaurante como el nuestro donde diferentes personas elegirían diferentes alimentos de una larga lista de cosas de las que no habían oído hablar antes, los menús eran necesarios para mantener todo en orden.
El camarero no duraría sin ellos. Si escribes todos los alimentos y licores disponibles de un restaurante en los menús y los pones en cada mesa, los clientes podrán saber lo que estás sirviendo sin preguntarle al camarero sobre cada pequeña cosa. También podrán elegir lo que quieran a su propio ritmo. No sé cuántos camareros tiene la intención de contratar, pero cuanto menos tiempo tengan que pasar en cada mesa, mejor. ¿Qué pasa con las personas que no saben leer? La mueca de Beno me recordó cuán baja era la tasa de alfabetización aquí, pero no sería un problema aquí. Los primeros clientes del restaurante serán los dueños de grandes tiendas, ¿verdad? Luz tuvo que aprender a leer solo para convertirse en un aprendiz de comerciante, por lo que no puedo imaginar que los dueños de grandes tiendas sean analfabetos. Sin mencionar que dichos propietarios de grandes tiendas estarían discutiendo negocios mientras comían, lo que significaba que tendrían sirvientes con bolígrafos y tableros esperando. Debe ser seguro asumir que alguien involucrado en esta ecuación sabría leer. No podrían hacer su trabajo si no pudieran leer o escribir contratos. Ah, y sobre los menús. ¿Quieres que haga papel un poco más grueso y coloque plantas dentro como hice antes? Podría hacer menús de papel para los platos regulares y para los platos de temporada. Creo que sería una buena publicidad para nuestro papel vegetal. Me gustaría que los menús estuvieran bastante de moda. No lindo, pero bonito y apropiado para un ambiente noble. Me pregunto qué planta sería buena para esta temporada. Tal vez debería ir todo el camino e intentar hacer papel de color. ¿Papel, en serio? ¿Crees que los menús son tan importantes? Los menús son esenciales para los restaurantes. ¿Debo informar al taller de Mine? Mi asistente tiene una letra tan hermosa que es como un arte en sí mismo. Impresionante, ¿no te parece? No entiendo de qué estás hablando o por qué es tan importante, pero está bien. Te lo dejaré a ti. Beno acunó su cabeza exhausto. Con un nuevo trabajo asegurado, sonreí y comencé a pensar en los diseños de menú en mi cabeza. Usted puede contar conmigo. Por cierto, ¿qué vas a hacer con los camareros? Los plebeyos que encuentres en la calle no tendrán la elegancia que los nobles exigen de sus camareros. Había una gran diferencia entre los camareros de los restaurantes comunes y los camareros de las mansiones nobles. Lo supe especialmente bien gracias a Fran y mis otros asistentes que me sirvieron comida. No quisiera que Beno pensara que Fran estaba al mismo nivel que alguien al azar de la ciudad baja que ni siquiera se preocupaba por derramar bebidas o dejar caer un poco de comida. Y parecía que no, dado que me miró con una expresión algo lamentable. ¿No puedes manejar eso de alguna manera? ¿Quieres que yo también entrene camareros en mis aposentos? Los chefs son una cosa, pero no creo que tenga permiso para traer camareros a mi habitación. ¿Qué hay de dejar que los sacerdotes trabajen fuera del templo? Almorzaré con el sumo sacerdote mañana, así que le preguntaré entonces. Sin embargo, no te hagas ilusiones. El sumo sacerdote había dicho previamente que solo aquellos que no tenían a nadie que los cuidara o los presentara al trabajo se convirtieron en sacerdotes y doncellas. En ese momento lo interpreté como pueden salir si alguien comienza a cuidarlos, pero ahora que sabía más sobre la parte inferior oscura del templo y el orfanato, no podía tomar sus palabras al pie de la letra. Podría permitirles trabajar afuera ya que el templo tenía una abundancia excesiva de sacerdotes grises y necesitaba dinero, o tal vez no por miedo a que se derrumbara la estructura interna del templo. Estábamos en un punto medio incómodo. Por cierto, estaba pensando en invitar al sumo sacerdote a la primera ronda de visitantes. ¿Qué le parece, señor Beno? Detente ahí. ¿El sumo sacerdote? ¿Crees que un verdadero noble se molestaría en venir? Parecía que un noble que visitaba una tienda de plebeyos era más que ridículo. Si querían ver a un comerciante, generalmente los convocaban a su casa en el barrio de los nobles. El templo estaba ubicado entre el barrio del noble y la parte más común de la ciudad, y por lo tanto tenía puertas que conectaban a los dos. Pero los sacerdotes azules nunca entraron a la ciudad baja a menos que una ceremonia lo requiriera. El sumo sacerdote parece estar interesado en la comida que he pensado. Depende de cómo lo aborde, pero no creo que se niegue si le pregunto, le dije,
mientras el fascinado Beno se acariciaba la barbilla y pensaba. Por eso creo que deberías invitar solo a personas en las que realmente puedas confiar a la primera ronda de visitantes. ¿No crees que se sentirán súper especiales por comer con un noble? Seguro que lo harán. El restaurante italiano desarrollará una reputación increíble desde el principio si un noble real ha comido allí. Mis palabras hicieron que los oscuros ojos rojos de Beno brillaran con la luz carnívora de un comerciante que había encontrado ganancias. No lo trate como el evento de prueba de sabor de pastel de libra donde invitamos a un montón de personas. Invite a un pequeño grupo de personas, aquellas en las que pueda confiar. Con la cantidad de chefs que tenemos ahora, no podrá hacer tanta comida. La comida es lo suficientemente cara como para que la demografía no sea demasiado grande. ¿Por qué no convertirlo en un exclusivo restaurante de clase alta donde solo los elegidos pueden ingresar? ¿Los pocos elegidos con mucho efectivo para depositar en nuestras manos? Eso funcionará si podemos obtener la ayuda del sumo sacerdote. No arruines esto, Mine. Beno me dio un firme apretón de manos y nos sonreímos, momento en el que Rosina inclinó la cabeza con elegancia. Disculpe, hermana Mine. ¿Qué hay de la música? Cuando los nobles comen, se convoca a varios músicos para que se turnen mientras toca la comida. ¿No se tocará música en el restaurante? Bueno, no había pensado en la música en absoluto. Volví a mirar a Beno, solo para verlo levantar las manos derrotado. Lo siento, pero no conozco músicos lo suficientemente buenos como para tocar para los nobles. ¿Cómo te sentirías tocando música en el restaurante, Rosina? Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa si eso significa pasar más tiempo tocando música. Rosina respondió tan rápido y con confianza que me di cuenta de que probablemente había sacado música, específicamente porque quería ser ella quien la tocara. Este será un restaurante mayormente a la hora del almuerzo, ¿verdad? Si la gente pide música al hacer reservaciones y paga una tarifa por el servicio, bueno, puedo prestarte Rosina. No me importaría prestarle Rosina si hubiera clientes que quisieran música lo suficiente como para pagar una tarifa por ella. Podría llegar a tiempo si fuera al restaurante después de que sonara la tercera campana y terminara nuestra práctica. Pero también necesitaba aprender a hacer papeleo, y el sumo sacerdote se involucraría si llegaba a salir todos los días. Oye, ¿qué hay de la noche? ¿Qué? Eso va a ser un duro no de mi parte, obviamente. La noche significa alcohol y no voy a arrojar a una chica como Rosina a una guarida de lobos borrachos. Si quieres música por la noche, busca un músico propio. Las camareras que trabajaban en bares nocturnos aquí solían ser prostitutas y, a pesar de la naturaleza del restaurante italiano, probablemente habría algunos clientes que no aceptarían un no por una respuesta. No tenía ninguna intención de poner a Rosina en un ambiente como ese. La sexta campana sonó mientras solucionábamos los detalles, señalando el final de la jornada laboral. Beno me miró mientras escribía un resumen de lo que habíamos discutido. Será mejor que aprendas mucho del sumo sacerdote mañana. Puedes contar conmigo. NGH, ¿por qué me siento tan nervioso?, dijo Beno, sosteniendo su estómago con un falso dolor. Infle las mejillas en un gran puchero. ¿Sabes quién está nervioso? Yo, sobre si este restaurante va a terminar alguna vez. Perezoso. Llegó el día siguiente, y era la fecha de mi almuerzo con el sumo sacerdote. El tiempo hasta la tercera campana fue mi última oportunidad, y practiqué con todo mi corazón mientras Rosina me observaba con firme determinación. Podía tocar el arspiel sin mucho problema, pero siempre perdía mi lugar entre las cuerdas cuando comenzaba a cantar. Estaría bien si tuviera cuidado con eso. Después de la práctica, era hora de ayudar al sumo sacerdote con su papeleo. Fran estaba ocupado preparándose para el almuerzo y por lo tanto, le confió a Gil que me llevara allí. Personalmente, no estaba extremadamente preocupada ya que el sumo sacerdote era razonable y perdonaría algunos errores, pero Fran y Rosina estaban nerviosos. Siempre terminan en la misma página cuando los nobles están involucrados. Después de la cuarta campana, regresé a mi habitación con Gil. Delia me limpió un poco. Luego salí de la habitación con Rosina cargando el gran arspiel y Fran sosteniendo los utensilios y la caja que contenía el pequeño arspiel.
A Rosina le pidieron que tocara música durante el almuerzo, y en contraste con cómo mis manos ya temblaban de nervios ante la perspectiva de tocar la canción que había terminado de aprender hace días, se veía tranquila y serena. ¿No estás nerviosa, Rosina? Estoy nerviosa. Hay una sensación inquietante en mi pecho. Ella habló con una sonrisa tan brillante que me costó mucho creerla. Pero la sonrisa de Rosina era un arma que empuñaba, al igual que las mujeres nobles. Era una herramienta para protegerse y no mostrar debilidad hacia los demás. Es casi imposible para mí decirlo, pero supongo que estás forzando esa sonrisa para ocultar tu nerviosismo. Sí. Una sonrisa les dice a los demás que tienes el control de la situación. Llegamos a la habitación del sumo sacerdote justo cuando varios sacerdotes grises estaban moviendo muebles para preparar el almuerzo. Con sus movimientos entrenados en el rabillo del ojo, saludé al sumo sacerdote como lo haría un noble. Dije las palabras exactas que Fran me había golpeado en la cabeza e hice una reverencia por la forma exacta en que Rosina me había entrenado. Fran y Rosina habían pensado juntos en el saludo. Comenzó con los nombres de los dioses y usó metáforas poéticas para expresar cuán honrada estaba de recibir su invitación. Así que fue bastante largo. Tuve que decirlo mientras estaba arrodillado sobre una rodilla y cruzando los brazos frente a mi pecho. Comportarse con gracia era puro sufrimiento para alguien que carece de músculos como yo. A Luz se le dijo que memorizara los saludos conmigo e incluso él no podía creerlo. En realidad comenzó a quejarse, diciendo que un simple gracias por la invitación debería ser suficiente. Estaba memorizando los saludos conmigo ya que trataría con los nobles como leer, pero la cantidad de expresiones difíciles y nombres de deidades difíciles de pronunciar lo estaban golpeando. Si tan solo la religión aquí fuera monoteísta. Pero aún así, nuestra práctica dio fruto. Me las arreglé para dar un saludo 2 veces más elegante que mis saludos normales sin tropezar ni olvidar nunca. ¿Qué decir? Me puse la túnica al final y luché por ponerme de pie, pero no me caí. Estoy segura de que he crecido. Suficientemente bueno. No es grandioso pero tampoco es malo. Ustedes dos la han entrenado bien. Ahora, veamos si su práctica Arspiel se ha ido igual de bien. Después de que el sumo sacerdote elogió a mis asistentes por sus esfuerzos, sus labios se curvaron en una leve sonrisa al ver el Arspiel en las manos de Fran. Miré a Rosina con una sonrisa. Si he mejorado, es gracias a mi espléndida maestra. Oh, perece el pensamiento. Tienes talento para la música, hermana Mine. Aprendiste la escala musical en un abrir y cerrar de ojos, y leer música te resulta más natural que a nadie que haya visto. Los movimientos de los dedos siguen siendo incómodos, pero la práctica se encargará de eso. Te para. No tengo ningún talento. Son todos los restos de la práctica de piano y las lecciones de música de mi vida pasada. Quería arrastrarme por el suelo y jurar que no merecía sus elogios, pero ahora no era el momento para eso. Intenté sonreír para ocultar mi ansiedad, como me habían enseñado momentos antes, pero podía sentir mi boca temblar. Fascinante. Me mostrarán los frutos de esa práctica mientras se prepara el almuerzo. Por orden del sumo sacerdote, un sacerdote gris me preparó una silla y me ayudó a sentarme. Fran me entregó mi Arspiel, susurrando ánimos mientras lo hacía. Todo lo que necesitaba hacer era repetir lo que había practicado. La canción no fue tan difícil, ya que fue la primera. Estaría bien si me mantuviera tranquila. Después de respirar profundamente, levanté la vista y vi que Rosina estaba tensa, como nerviosa. Se parecía a una madre que veía a su hijo tocar en su primer recital escolar. Toqué las cuerdas del Arspiel. La canción de práctica corta que había aprendido se llamaba The Autumn Harvest, la cosecha de otoño. La letra simplemente consistía en enumerar los nombres de los alimentos y luego llamarlos sabrosos, y no era demasiado difícil si podía mantener mis dedos en movimiento. Bendiciones del bosque, que cosecha de otoño. Después de terminar la canción sin cometer ningún error, dejé escapar un suspiro de alivio. No está mal. En efecto. La hermana Mine aprende bastante rápido. En realidad, hermana Mine, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad para tocar la canción que compusiste el otro día?
¿Qué? ¿La canción que compuse MMM? No recuerdo nada de eso. Creo que fue así. No estaba seguro de si era porque era un niño o porque este cuerpo fue construido para eso, pero estos oídos eran mejores para captar el sonido que mis oídos como Urano. No tenía un tono perfecto ni nada, pero era bastante bueno. Fue más fácil convertir mis pensamientos en la escala musical de lo que había sido en mis días como Urano. En un momento intenté tocar una canción al azar que recordaba y aparentemente Rosina lo recordó por completo. Todavía no he pensado en ninguna letra. ¿Quizás la próxima vez? Naturalmente, traducir las letras en inglés a una canción temática de una película al idioma de este mundo fue demasiado. Pedir para que yo lo hiciera en el acto. Pero después de que sacudí mi cabeza, el sumo sacerdote me dio una leve sonrisa con sus ojos brillando con curiosidad. Sí, tenlo listo la próxima vez. Aquí está la próxima canción para que aprendas. No me he hecho las cosas más difíciles de nuevo. Lloré por dentro mientras le quitaba la nueva partitura. Ahora tenía que aprender una nueva canción y pensar letras para mi propia canción. Ahora bien, comamos. La vajilla de plata reluciente estaba puesta sobre la mesa frente al sumo sacerdote. Fran había alineado mi propia vajilla frente a mí. ¿Era una práctica común que solo los sirvientes tocaran la vajilla de su maestro, por temor a que fuera robado o destruido? La vajilla que estaba usando la había dejado el anterior director del orfanato, lo que significaba que era bastante buena. Fran me sugirió que comprara un juego nuevo, pero lo rechacé. Un conjunto que combinara con la habitación sería demasiado costoso. Le dije no sé qué clase de persona era el exdirector del orfanato, pero sus pecados no son los pecados de sus pertenencias y tomé la vajilla para mí. Como había comido el equivalente de lo que comían los nobles en la casa del maestro del gremio, la comida fue entregada en los mismos platos que esperaba. Primero se vertieron las bebidas, luego los aperitivos, luego la sopa, luego los platos principales, luego las frutas y un postre, y luego la comida terminó con té. Sin embargo, la cantidad y calidad de la comida estaba en otro nivel. Sabía que era porque las sobras se daban a los sirvientes, pero el curso de aperitivos solo tenía 8 platos con diferentes tipos de comida. Un asistente traería comida al plato de su maestro poco a poco y si no me detenía, iría más allá solo con los aperitivos. Fran sabía bien cuánto podía comer y seleccionó porciones de los 3 tipos de alimentos que probablemente disfrutaría. Me los comí mientras pensaba en cómo Beno y yo podríamos mejorar nuestra propia comida. Nuestra comida sabía igual de bien, pero parecía que necesitábamos trabajar en nuestra presentación, como cortar la comida, ponerla en los platos, etc. La cocina noble tuvo una presentación bastante de alto nivel. Pero la sopa era tan sosa aquí como lo era en el gremio. Si hubo una batalla que ganó mi comida, fue con la sopa. Los platos principales llegaron en varios platos. Había mucha carne, pero no pude ver ningún pescado. Parecía que los nobles no comían mucho pescado. Mientras comíamos, hablamos sobre mi práctica más dura, las preguntas que tenía sobre el papeleo, el estado del orfanato y el estado del taller de Mine. El sumo sacerdote principalmente solo hizo comentarios sin compromiso a las cosas que dije. A veces decía cosas cargadas de eufemismos, pero nunca pude entender lo que realmente estaba tratando de decir. La conversación fue básicamente un bucle de mí inclinando mi cabeza hasta que el sumo sacerdote suspiró, derrotado y se rindió. Parece que Fran y los otros sacerdotes grises serían camareros sólidos. Tal vez debería trabajar más duro para conseguir música para el restaurante. No pude evitar pensar de esa manera mientras escuchaba a Rosina tocar el arspiel mientras comíamos. En mis días como Urano, cada tienda en la que entraba tenía música sonando de fondo, pero escuchar música no era tan fácil en este mundo. En este punto, terminé sentimental cada vez que tuve la oportunidad de escuchar música. Parece que has caído en sus pensamientos. ¿Fue este almuerzo una buena referencia para ti? Preguntó el sumo sacerdote mientras tomaba un sorbo de té. Sí, mucho. Y, por cierto, antes de irme, ¿puedo hablar con usted sobre algo? Espere. Es mejor dejar las conversaciones contigo en otro lado.
El sumo sacerdote me interrumpió, así que lentamente terminé el resto de mi té de olor fuerte. Abrió la habitación secreta y lo seguí al interior. Ya estaba acostumbrado a despejar espacio en el banco para sentarme mientras el sumo sacerdote traía su silla. Ahora, ¿qué es esta vez?